Sentarse, por favor. El día de hoy estamos celebrando la fiesta de San Juan apóstol y evangelista. Estamos en el día 27 de diciembre. También es el domingo posterior o llamado domingo infraoctavo de Navidad. La epístola para esta misa es tomada del libro del Eclesiástico. El que teme a Dios obrará el bien, y el que observa exactamente la justicia poseerá la sabiduría, porque ella le saldrá al encuentro cual madre respetable. Le alimentará con pan de vida y de inteligencia, y le dará a beber agua saludable de la sabiduría. Se apoyará en ella y no vacilará, a ella se adherirá y no será confundido. Le levantará sobre sus compañeros y en la asamblea abrirá su boca. Ella le llenará el espíritu de sabiduría y de inteligencia y le vestirá manto de gloria. Le colmará de consuelo y de alegría nuestro Dios y Señor, y le dará en herencia un nombre eterno. Hasta aquí la epístola. Pongámonos de pie para el Evangelio, por favor. Continuación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Pedro: sígueme. Se volvió éste y vio venir detrás al discípulo amado de Jesús, al que en la cena se reclinó sobre su pecho y preguntó: Señor, ¿quién es el que te hará traición? Pedro, pues, habiéndole visto, dijo a Jesús: Señor, ¿qué será de éste? Pedro, pues, habiéndole visto, dijo a Jesús: Señor, ¿qué será de éste? Respondió Jesús: si yo quiero que así se quede hasta mi venida, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme. De ahí que corriese entre los hermanos la voz de que este discípulo no moriría. Mas no dijo Jesús: no morirá, sino: si yo quiero que así se quede hasta mi venida, ¿a ti qué te importa? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y las ha escrito, y estamos ciertos de que es verdadero su testimonio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean tan amables de sentarse, por favor. Muchas veces se ha dicho y muchas veces se nos ha enseñado el valor de la virtud de la pureza, el valor de la virtud de la castidad. Y en realidad esa virtud de la castidad tiene tantos beneficios que sería muy largo explicarlos o enaltecerlos. Sin embargo, el día de hoy hace mucha falta que se revalore, se reconsidere esta virtud de la castidad, porque pareciera que esa virtud ya no importa, pareciera que es una virtud simplemente imposible de practicar. Es una virtud que incluso es digna de ser despreciable y de burlarse de las personas que practican esta virtud de la pureza, de la castidad o también de la virginidad. Unión libre por donde quiera. Noviazgos en donde se están sosteniendo relaciones íntimas, obviamente sin estar casados, todo mundo. Personas que pecan de una forma, que pecan de otra, por todos lados los encontramos. Me refiero prácticamente a lo que es el pecado de la impureza. Bien, entonces necesario es que hablemos, que se diga algo ya sobre el tema de la castidad. Y qué mejor oportunidad para hacerlo que el día de hoy. ¿Por qué el día de hoy? Porque el día de hoy es la fiesta de San Juan Evangelista, que es un apóstol que se va a distinguir y se distinguió precisamente por la práctica de esta virtud y de otras más. Pero particularmente hoy queremos hablar de cómo él es un ejemplo de esta virtud de la castidad. Y ejemplificarlo un poquito más o especificar un poquito más de lo que es el valor y la virtud de la virginidad. Muchos de nosotros, quizás todos, a estas alturas de nuestra vida, o al menos la gran mayoría, no pudiéramos decir que tenemos esa virtud que tuvo el apóstol San Juan. Por eso es importante, una vez más repito, hablar sobre este tema tan importante, tan esencial en la vida de un cristiano, la virtud de la pureza, la virtud de la castidad, pero hoy con el ejemplo de San Juan Evangelista. ¿Qué decir de la castidad que él practicó? Uno de los mayores obstáculos que se tienen hoy en día, que tenemos hoy en día,
y por los cuales nos cuesta tanto trabajo practicar la castidad es por el mal ejemplo que vemos a nuestro alrededor. Donde quiera hay mujeres con ropas cortas, donde quiera hay escotes, donde quiera hay hombres incitando a otros hombres y a mujeres también a diversos tipos de pecado en esta materia. Así que qué complicado, qué difícil es cuando estamos en un ambiente tan sexualizado el practicar esta virtud de la castidad. Muy difícil. Bueno, pues San Juan Evangelista, San Juan el Apóstol, vivió en un ambiente donde también existía ese problema, claro. Recordemos un par de asuntos de la época de San Juan Evangelista en donde nos damos cuenta de los malos ejemplos contra la castidad que a él le tocó vivir. Y el primero de ellos, el caso y ejemplo del rey Herodes, que siendo él un hombre casado, había despreciado a su esposa para tomar como mujer, obviamente en pecado de adulterio y además de incesto, nada más y nada menos que a la esposa de su primo. Le gustó la esposa del primo, se deshizo de su propia esposa y tomó como mujer a la esposa de su primo, la tomó como mujer. Herodías era el nombre de aquella mujer. Y así ese rey daba un escándalo por toda la zona, por toda la región, un mal ejemplo que estaba dando. ¿Se pueden ustedes imaginar cuántas personas habrían hecho pecados semejantes o quizás menos graves, pero también pecados a final de cuentas, con la excusa de que si el rey lo hace, ¿por qué yo no? ¿Cuál es el problema? Ese es el primer caso y ejemplo de un ambiente de mal ejemplo en el que vivía y le tocó vivir, repito, a San Juan el Apóstol. Otro ejemplo, María Magdalena. Todos sabemos que María Magdalena fue una mujer que se dedicó durante muchos años, durante algún tiempo, a la práctica del pecado, de los pecados de la lujuria. Eso hacía María Magdalena. El por qué no viene al caso mencionarlo el día de hoy. El caso es que era una pecadora pública, era una famosa pecadora que daba mal ejemplo y daba escándalo por toda la zona, por toda la región también. Así que ustedes se podrán imaginar también pues la facilidad o la cantidad de gente que viendo el caso y ejemplo de María Magdalena, pues también seguramente justificarían sus propios pecados. Estamos pues hablando de un ambiente de pecado, un ambiente social sexualizado también, un ambiente social en donde la virtud de la castidad no era precisamente lo que más se estimara o lo que más se valorara. En ese ambiente vivía San Juan. Así que si hoy nosotros decimos que no se puede guardar la castidad porque vivimos en un ambiente muy difícil en esta materia, bueno, tomemos como ejemplo a San Juan, que también vivió en un momento y en un ambiente muy difícil y que no ayuda para nada a practicar la virtud de la castidad. Otro detalle también que vale la pena mencionar. De entre los 12 apóstoles que eligió nuestro Señor Jesucristo, ¿saben ustedes cuántos de esos 12 apóstoles eran vírgenes? Todos tuvieron que practicar la virtud de la castidad para salvarse, claro, sin duda alguna, pero ¿cuántos eran vírgenes? Solamente uno, solamente San Juan el Evangelista, nada más él. Los demás habían sido casados, a eso me refiero, a eso nos referimos. Fueron hombres casados, tuvieron su esposa, tuvieron su familia, etc. Eran hombres casados. Cuando conocieron a nuestro Señor, dejaron esa vida que no era necesariamente pecaminosa, era una vida de familia, pero la tuvieron que dejar renunciando a ese ámbito, a ese ambiente, a esa práctica tan común, tan normal de un varón con su esposa, para dedicarse exclusivamente al servicio de Dios y de las almas. El único que no tuvo esposa, el único que no tuvo mujer, el único que era virgen fue San Juan Evangelista. Entonces, aquí vemos una vez más cómo también San Juan pudo haber tomado como pretexto la falta de virginidad de sus compañeros. Eran muy santos, eran muy buenos, eran seguidores de nuestro Señor,
pero en su pasado no se podía contar la virtud de la virginidad. ¿Acaso no San Juan pudo haber dicho, bueno, si Dios ha sido tan bueno con ellos, aunque ellos no han practicado la virtud de la virginidad, puedo yo también permitirme ciertas libertades y al fin y al cabo Dios tendrá misericordia de mí y también yo pues voy a seguir sirviéndole y voy a tratar de hacer las cosas bien y podré yo seguir en esta misión de apóstol que me ha encomendado nuestro Señor? Lo pudo haber dicho, pero no lo hizo. Una vez más vemos el ambiente, aún dentro del ámbito de los servidores de Dios, vemos un ambiente que pudiera tomarse como pretexto, como excusa para despreciar la virtud de la castidad, para despreciar o al menos hacer un poquito de lado el tema de la virginidad y de la castidad. San Juan Evangelista, no lo hace de esa manera, sino que él se mantiene siempre fiel, siempre constante en la práctica de esta virtud. Hasta aquí, pues qué bueno, ya nos queda claro que él practicó esta virtud de la virginidad en un ambiente adverso, claro. Pero, ¿y qué beneficios trae esto? Porque se ha dicho bastante que la virtud de la castidad trae muchas bendiciones de parte de Dios. ¿Cuáles son esas bendiciones? En el caso de San Juan Evangelista vamos a ver muchas bendiciones, pero hoy quisiéramos resaltar únicamente 3. Primera, una cercanía muy íntima y muy limpia a la vez con Jesucristo nuestro Señor. De todos los 12 apóstoles, había 3 apóstoles que eran los que pudiéramos decir los apóstoles predilectos de nuestro Señor. Era Pedro, Santiago y Juan, el santo que hoy celebramos. Pero ninguno de los 3, pero de entre los 3, solamente San Juan es el único que tuvo el privilegio de lo que voy a mencionar a continuación: recostarse en el pecho de su maestro. El día Jueves Santo, cuando fue la última cena, San Juan Evangelista fue el único de los 12 apóstoles, el único de entre los 3 apóstoles favoritos que tuvo la confianza de conversar con nuestro Señor de una manera tan cercana que San Juan ponía la cabeza en el pecho de nuestro Señor. Y nuestro Señor se lo permitió. ¿Por qué? Porque era casto, porque era un hombre virgen y por eso se lo permitió. Entonces, una persona que practica esta hermosa virtud, lo que hace es conquistar el corazón de nuestro Señor, y nuestro Señor lo toma muy cerca de su pecho, muy cerca de su corazón, para hacerle ciertas confidencias, ciertas bendiciones e ilustrar su entendimiento y dar gracias muy especiales. Eso es lo que pasa, primera cosa. Segunda, nos hemos puesto a reflexionar qué valiente fue San Juan Evangelista, qué valiente fue en comparación con el resto de los apóstoles. Cuando Cristo iba cargando la cruz, cuando Cristo estuvo en el pretorio de Pilatos, cuando fue llevado al patio de Anás y Caifás, cuando ya estaba clavado en la cruz, agonizando, su sangre derramándose a chorros por la Santa Cruz, todos los apóstoles habían corrido, salieron corriendo, les daba miedo, me van a hacer lo mismo. ¿Quién fue el único que no salió corriendo y se quedó en todos esos momentos junto a nuestro Señor? San Juan. Quiere decir que esta virtud de la pureza, esta virtud de la castidad, infunde un valor en las personas, una valentía que nos hace capaz de quedarnos de pie ante las peores adversidades y ante los peores peligros. Y vaya que sí es cierto, porque una persona que practica la castidad, que practica la pureza, no le tiene miedo a nada. Alguien que sí ha cometido pecados en esta materia, alguien que ya no tiene esta aureola, como laurel hermoso de la pureza, de la castidad o de la virginidad, llega un momento en que se va a avergonzar bajo ciertas circunstancias de seguir en esas circunstancias adversas, porque falta la virtud de la castidad, porque ha faltado la virtud de la pureza. Es la segunda cosa entonces. Aparte de que la castidad, la pureza, la virginidad nos da una intimidad muy importante, muy cercana con Cristo nuestro Señor, nos da y nos infunde un valor ante las adversidades.
Y lo tercero, tercera bendición que hoy queremos mencionar sobre lo que da la pureza y la castidad es la confianza que tiene Dios nuestro Señor para bendecirnos a través de la Santísima Virgen María. San Juan fue el único de los 12 apóstoles que tuvo viviendo en su casa a la Santísima Virgen María, a la Madre de Dios. Cuando nuestro Señor estaba ya para morir, recuerden que le dijo a San Juan: he ahí a tu madre. Y dice el Evangelio, y desde aquel momento el discípulo recibió a María en su casa. Se fue a vivir María Santísima a la casa de San Juan. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla que no solamente sea una cercanía la que tiene un corazón casto con Cristo, sino también con su Madre Santísima, con la Santísima Virgen María! Ahí están, pues, fieles católicos, al menos tres bendiciones que Dios da, tres gracias muy especiales que Dios da solamente a las personas que se esfuerzan en practicar esta virtud de la pureza, esta virtud de la castidad. Si tú el día de hoy, a estas alturas de tu vida, no vives en castidad, vives en adulterio, vives en unión libre, eres soltero o eres soltera y vives pecando a través de páginas de internet, a través de malas conductas personales a solas, sea como sea, que no estemos llevando, que no estemos practicando adecuadamente esta virtud de la castidad, hoy la Iglesia, a través de San Juan, apóstol y evangelista, nos exhorta, nos anima a que nos enamoremos, a que nos vayamos nosotros aficionando a esta virtud tan importante de la castidad, y que no digas que no se puede, sí se puede, que no digas que el ambiente es muy adverso, que el ambiente hace las cosas muy difíciles, porque por difíciles que sean, San Juan en un ambiente semejante lo logró. Y ese esfuerzo que él puso y ese empeño que él tuvo, esa constancia que él realizó, le trajo como beneficio esas tres bendiciones que hoy hemos mencionado: cercanía con Cristo, valentía ante las adversidades y una gran devoción, amor y ternura hacia la Santísima Virgen María. Y todos sabemos que aquel que es devoto de la Santísima Virgen María tiene asegurada su propia salvación. ¿Queremos llegar a eso? Tengámosle devoción a la Virgen, y esa devoción a la Santísima Virgen María será más fuerte, será más eficaz y será más provechosa si de nuestra parte tenemos ese esfuerzo y esa constancia en practicar la virtud de la pureza, de la castidad, de la virginidad, particularmente siguiendo el ejemplo que hoy nos da San Juan Evangelista. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.